Estamos hablando del ELN y de la disidencia de la FARC. Ambos factores presentes en Venezuela. Hemos hablado prácticamente toda la semana del ELN y su quehacer de alguna manera asociado a la revolución bolivariana o a Nicolás Maduro con la explotación del oro, a las FARC rearmándose en algún territorio de Venezuela. Oímos a Nicolás Maduro, por otro lado, hablando de la violencia de Colombia y poniendo a Venezuela como víctima. El incidente de la semana pasada, donde murieron 4 guardias nacionales, se ha dicho Diosdado Cabello, lo ha dicho Maduro, que estos son los grupos violentos en Colombia que no son controlados y se pasan a Venezuela. ¿Podemos preguntarnos si hay alguna relación? Y Daniel, yo creo que en estos momentos no se puede descartar ninguna hipótesis, pero hay que tener en cuenta otros 2 elementos que quizás somos conscientes de ellos, pero que no hemos encontrado los cauces mínimos para relacionarlos. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad en materia de control territorial en la frontera le corresponde a ambos gobiernos, no solamente a Colombia, sino especialmente a Venezuela. Históricamente, hasta hace quizás una década, Colombia difícilmente tenía la capacidad de controlar la extensión de su territorio o por lo menos ejercer actos de soberanía armada desde el punto de vista del uso y la presencia de la fuerza pública para evitar que este tipo de organizaciones cruzaran la frontera. Pero esto cambió también en los últimos años. La dictadura de Venezuela se convirtió no solamente en un gobierno permisivo, hoy día es un gobierno cómplice de grupos terroristas que no solamente tienen origen, lamentablemente, en suelo colombiano. Hay que tener en cuenta que la base internacional más importante de Hezbollah no está en Colombia, está en Venezuela. Hay un juego perverso de proteger a ciertas bases que están conformadas por fuerzas alzadas en armas, llámelos grupos guerrilleros, grupos terroristas o ejércitos insurgentes. Y esa presencia y ese colectivo de situaciones críticas se dan especialmente en Venezuela, porque Colombia ha tenido problemas para el control territorial, pero nunca ha sido cómplice de esas organizaciones guerrilleras o terroristas. En el caso venezolano sí, y yo creo que en cierta medida se pueden encontrar algún tipo de conexiones. Públicamente no tenemos tanta información, pero sí tenemos la capacidad de entender lo que ha sido el pasado de Colombia y lo que es el presente de la dictadura. Quizás este análisis que lo sostiene Jairo, pero también se lo escuchamos a John Marulanda y lo hemos leído en las redes sociales de periodistas, articulistas colombianos y venezolanos, obligue a Nicolás Maduro a hacer advertencias de este tipo. He ratificado instrucciones al Estado Mayor Conjunto, al Comandante Estratégico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro Vladimir Padrino, de reforzar todas las medidas de inteligencia, contrainteligencia, todas las medidas de carácter militar para dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra nuestras fuerzas militares. ¿Creíble cuando se permite la presencia del ELN, de las FARC, de Hezbollah, como señala Jairo Libreros, en Venezuela? ¿Creíble cuando actúan a la luz pública en territorios determinados? Y Daniel, no es creíble desde todo punto de vista. Empecemos por la parte formal. Hasta el manejo del lenguaje que tiene el dictador Maduro no se corresponde con lo que debería ser el comportamiento y las formas de establecer las líneas y los patrones que debe asumir la fuerza pública cuando el comandante de la fuerza pública, en este caso el comandante de la Fuerza Armada Bolivariana, da instrucciones claras y precisas para que se adelante cierto tipo de actividades militares o policiales. En segundo lugar, esos señalamientos relacionados con actividades de inteligencia no están orientados realmente a la Fuerza Bolivariana Armada, está orientado a otras 2 organizaciones. De un lado, a la inteligencia cubana, que es la que ostenta la soberanía en el manejo del uso de la fuerza, en la consecución de la información y de manera especial en las formas en las cuales las diferentes organizaciones que componen esa Fuerza Armada deben actuar en Venezuela. Pero también hay cierto tipo de datos que están relacionados
vinculados más bien con el comportamiento y las actuaciones de los comandos que se han creado de manera ilícita para amedrentar a la sociedad o a cualquier persona que tenga la opción de pensar y actuar diferente a la dictadura. Desde ese punto de vista no es creíble, y mucho menos la frase que cierra: esos grupos paramilitares, cuando está claro en Venezuela, en Miraflores, pero de manera especial en La Habana, Cuba, que este ataque lo realizó fue el ELN, que de paramilitar no tiene nada. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Idania.